Buenos días a todos. Gracias por este espacio, licenciado Nají. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es la enfermedad de Huntington. Es un tema súper importante que conozcan. Creo que no se le da la popularidad que debería tener. Lo que sabemos más o menos de esta enfermedad es que es un trastorno neurodegenerativo que surge en el sistema nervioso central y que también tiene como consecuencias la depresión en el paciente, muchas veces desencadena ansiedad también, al igual que se caracteriza por estos movimientos coreicos que se llaman, que son movimientos involuntarios, o este tipo danza que se le conoce a los que padecen esta enfermedad. Y pues bueno, vamos a estar haciéndole algunas preguntas y esperemos que esta información y algunas duditas también, si tienen, nos las hagan saber pues en los comentarios de este en vivo. Y pues nada, bienvenidos a todos y bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias. Les agradezco profundamente esta apertura. Creo que sí es muy importante que la enfermedad de Huntington se dé a conocer y que llegue pues a todos los oídos, ¿no? Que la gente sepa que existe este padecimiento y que se ha denominado de diferentes formas. Hay gente o en ciertas regiones lo conocen como el mal de Corea. Como Corea de Huntington, pero el nombre que se ha utilizado ya últimamente es enfermedad de Huntington. Y si me permiten comentarles el por qué. Se denominaba Corea de Huntington precisamente por lo que comentaste, por los movimientos coreicos, que son movimientos espasmódicos involuntarios, es decir, así descontrolados. La gente pareciera que está bailando, pero al paso del tiempo se dieron cuenta que existía una variante con el padecimiento infantil y juvenil. Ellos no se mueven de esta forma, ellos más bien presentan rigidez y espasticidad y presentan temblores como si fuera el Parkinson. Entonces se dieron cuenta de que pues aquí ya no aplicaba el término de Corea, por eso modificaron el nombre a enfermedad de Huntington, por estas variantes. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Es muy interesante lo que nos cuenta porque de pronto nos quedamos con antiguos términos, ¿no? Y es muy importante esto. Bueno, la primera pregunta es, pues, en sí, ¿qué es la enfermedad y cómo comienza? ¿Cómo es cómo empieza esta enfermedad? Pues mira, como bien lo comentaste, es un padecimiento que altera el sistema nervioso central, es decir, la parte del cerebro. Inicia desde, digamos que el centro del cerebro. Esto se debe a una mutación de una proteína que todos tenemos, que es la citosina adenina guanina, que tiene una función específica en el cuerpo. Todos la tenemos, pero cuando esta proteína empieza a generarse de manera prolongada o digamos que se empieza a reproducir muchísimo, entonces altera esta parte del cerebro y sobre todo afecta, como bien lo habías comentado, la parte motora, que es la más visible, pero tiene alteraciones psiquiátricas, como comentaste, presentan depresión, presentan manías, violencia, depresión, bueno, ya lo comenté, ansiedad, tienen ciertos cambios en la personalidad, en su conducta, pero también presenta deficiencia cognitiva, es decir, que la persona empieza a decrecer su razonamiento y juicio de tal manera que pierde el control de la vida diaria, es decir, de que ya no puede pensar o tomar decisiones importantes, ya no puede manejar el dinero, ya
hace cosas que no son lógicas, o sea, que si va a comprar a la tienda leche, huevo y pan, regresa con unas papas fritas o regresa con un refresco y se le pierde el dinero, ¿sí? Como que el cerebro se empieza a reducir en todas las actividades. Y yo les decía, los movimientos involuntarios son los más visibles. Hay ocasiones en que en una familia, el papá o la mamá que empiezan a manifestar síntomas, terminan siendo abandonados, porque precisamente por esta parte psicótica, que son de las primeras que empiezan a manifestarse, donde ya hay brotes de violencia, donde se enojan por cualquier cosa o de repente la mamá ya no quiere levantarse de la cama por la depresión, el esposo se termina cansando, oye, ¿por qué no hiciste de comer? Oye, pues ya perdiste el dinero, ¿qué es lo que está ocurriendo contigo? Ya esto ya me rebasa y terminan abandonando sin saber que la persona realmente está padeciendo una enfermedad. ¿Sí? O que de repente los hijos, oye mamá, pues en lugar de que me ayudes con la tarea, pues soy yo quien tiene que enseñarte, o sea, no captas, ya no tienes buena memoria, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, sí, la dinámica que ocurre dentro de la familia es muy drástica, ¿sí? O sea, cuando no se tiene conocimiento de lo que realmente le está pasando a la persona afectada por la enfermedad de Huntington, sí es muy, muy dramático lo que puede ocurrir dentro del núcleo familiar, sobre todo esta parte de la incomprensión. Ahora, una persona que tiene la enfermedad de Huntington forzosamente tuvo que haberlo heredado de papá o mamá. Esta enfermedad es hereditaria, ¿sí? Es genética, es hereditaria. Se le denomina autosómica dominante porque basta con que aparezca en una célula del cuerpo para que en algún momento se desencadene la enfermedad. Si una persona no hereda la enfermedad, difícilmente la va a adquirir o la va a padecer en algún momento y por supuesto tampoco la va a heredar. Esta enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, discapacitante, incurable y hereditaria en un 50%. O sea, que por cada hijo de una persona con la enfermedad de Huntington tiene el 50% de heredar la enfermedad. Esta enfermedad se empieza a manifestar por lo regular entre los 35 y los 50 años de edad. Como les había comentado en un principio, hay algunas variantes infantil, juvenil y en la tercera edad. ¿Sí? Precisamente me pareció muy interesante la parte de la familia que usted comenta, que al igual que en esta enfermedad, en cualquier otra enfermedad o cualquier otro trastorno, existe mucha falta de empatía muchas veces porque los mismos familiares no comprenden o no saben que es una enfermedad y que realmente pues no es de uno, o sea, uno no la controla, uno no la quiere. A mí me gustaría preguntar, usted dice que hay variantes en las que le puede dar a niños y adolescentes. ¿Cómo podemos saber que es la enfermedad de Huntington o que son simplemente problemas de atención y memoria? En los jóvenes y niños sí se llega a manifestar por esto que comentas, ¿no? Hay niños que pueden presentar hiperactividad, déficit de atención, o que lleguen a presentar algunos casos de epilepsia. Aquí habría que estar muy atentos a la historia familiar, porque no solamente se puede detectar con una prueba clínica, ¿sí? O que vayan con el médico y le digan, o con el psiquiatra, paidopsiquiatra, y que les comenten el caso. Se tiene que hacer una historia exhaustiva de la familia, porque esta enfermedad se puede detectar por una prueba molecular o una prueba genética, pero por ética profesional se le realiza a las personas después de los 18 años. Cuando se ha notado que en este caso infantil estamos hablando de niños, tengo el conocimiento de niños que empiezan desde el
primer año de edad, en el que no tienen un desarrollo bien, que la mamá se altera porque, oye, es que mi hijo presenta como debilidad en los músculos, como que no lleva el desarrollo como debería de ser. Y en el caso infantil, que puede empezar desde 1 año de edad, duran hasta 5 años enfermos y terminan, pues bueno, por la muerte. Cuando se está hablando de un Huntington juvenil, se empieza como desde los 11 años, donde igual empiezan a observar que el niño empieza a tener como esta desconcentración en las clases, como que está disperso, llega a estar deprimido, el propio niño no sabe qué es lo que le está ocurriendo y en muchas ocasiones se relaciona con la pubertad. Donde hay cambios hormonales, donde el cuerpo ya no reacciona de la misma forma. Y entonces, les repito, cuando se tiene antecedente de que, ok, no sabemos si el papá, la mamá, pero el abuelito sí lo llegó a tener, entonces, digo, no se salta generaciones. Lo que ocurre es de que al papá o a la mamá todavía no se le manifiesta la enfermedad, pero lo heredaron de manera más severa o con duplicidad al hijo. ¿Sí? Conocí el caso de una familia en donde el papá le dio muy joven, tuvo hijos y a la hija se le manifestó juvenil. Empezó a los 10 años y bueno, el papá ya falleció de 33 años de edad, o sea, muy joven, y pues bueno, se lo heredó a la hija adolescente, ¿sí? Pero fue en este proceso de la pubertad en el que se manifestó. Entonces, sí habría que hacer un estudio exhaustivo en cuanto para determinar que efectivamente sea la enfermedad de Huntington. Cuando no se tiene conocimiento de los antecedentes familiares, sí es un viacrucis lo que atraviesan las familias, porque es de médico en médico, de especialista en especialista, y sobre todo cuando este especialista no conoce a fondo cuáles son los síntomas que se pueden presentar en un Huntington juvenil o infantil. Pero finalmente tienen que ir de médico en médico hasta que finalmente, cuando hay una sospecha de que se refiere al Huntington juvenil, entonces sí se realiza la prueba genética para discriminar que efectivamente sea. Bueno, esto que dijo es importantísimo. A mí me gustaría que quedara claro el aspecto de que si esta enfermedad se puede llegar a presentar o a manifestar sin predisposición genética, o sea, no existe ninguna posibilidad de eso. Se han dado algunos casos en los que se les denomina NOVA, donde no sabemos por qué razón o en qué circunstancia ocurre que la persona dio positivo a Huntington sin que haya habido ningún tipo de antecedente familiar. Curiosamente, conozco 2 casos en los que las mujeres, sobre todo, son mujeres, dieron positivo a Huntington después de haber librado cáncer. Yo no sé si aquí las quimioterapias o todo el tratamiento que pudieron haber sido hubieran sido sometidas, provocó alguna alteración dentro de su genética, no tengo la menor idea, pero sí se denomina que forzosamente tiene que ser heredado de papá y mamá. Les repito, es genética, es hereditaria, autosómica, dominante. Si uno de los hijos no hereda el gen, no va a enfermarse y tampoco lo va a heredar a ninguna otra generación. Simplemente la libró y ya no hay más descendencia con este padecimiento. Si hay un hijo que haya heredado la enfermedad, o sea, que todavía no manifieste síntomas, pero que haya tomado la decisión de hacerse la prueba genética y salió positivo, si llega a tener hijos, cada uno de sus hijos tendrá el 50% de posibilidades de enfermarse. Aquí el joven que haya decidido hacerse la prueba, pues ya tomará la decisión de no tener hijos, de adoptar, o existe el embarazo in vitro también.
¿sí? No se les puede negar la paternidad. Sí, quería más que nada dejar en claro este aspecto. Muchas gracias. Armando, ¿tienes alguna pregunta? ¿Cuál es el tratamiento para esta enfermedad o qué medidas se utilizan para tratar los síntomas de la enfermedad de Huntington? Pues mira, hasta el día de hoy no existe un tratamiento exclusivo que sea para la enfermedad de Huntington. Debido a la diversidad de síntomas que llega a tener, se tiene que tratar con medicamentos ad hoc al síntoma. Es decir, si hay un paciente que presenta ansiedad, presenta cierta psicosis, se le da un medicamento que ataque esa sintomatología. Y no es a la primera. Es una enfermedad complicada. Todas las enfermedades mentales son complicadas porque no hay un medicamento exclusivo que diga esto es para Parkinson, esto es para Huntington, esto es para esquizofrenia. Se tiene que observar cuál es el síntoma que está presentando para sugerir un medicamento que pueda minimizar este síntoma. ¿Sí? Hay pacientes que pueden tener solamente los movimientos involuntarios apenas perceptibles, entonces se les da un medicamento que relaje los músculos y que minimice los movimientos. Si hay alguno que presente movimientos y cierta psicosis, bueno, se les da otro tipo de medicamento para que puedan atacar ambas cosas. Tengo pacientes que se toman toda una farmacia completa, ¿sí? O sea, pueden tomarse como 14 medicamentos y aún así todavía presentan mucha psicosis o alteraciones, dependiendo mucho de cómo sea el caso de cada paciente. Cada paciente es diferente. La enfermedad se manifiesta de un modo distinto. Tiene mucho que ver la actitud que tenga la persona enferma de Huntington, tiene mucho que ver con su personalidad, con su carácter y con el entorno familiar. Depende mucho de cómo la familia esté involucrada, de cómo se interesen en conocer lo que es la enfermedad, qué es lo que están ellos enfrentando y cómo hacerle frente a esta circunstancia. El apoyo de la familia es muy importante para que el paciente o la persona enferma de Huntington pueda estar tranquilo, pueda saberse aceptado, pueda sentirse como más adaptado y más apoyado. Yo les comentaba en un principio de que cuando no se sabe qué es lo que ocurre con el paciente, la familia tiende a alejarse. Yo siempre hago esta comparativa de un enfermo de Huntington ya en una etapa más o menos avanzada con una persona alcoholizada. Con un alcohólico no puedes discutir, no puedes entrar en razón, terminas peleándote, puede terminar él aventando las cosas, ofendiendo, golpeando y al día siguiente se le olvida. Dicen, ¿verdad? Que se les olvida. Con un enfermo de Huntington así también ocurre. Es imposible lidiar con ellos, como que su mente ya no tiene esta capacidad de asimilación de las cosas y ya no puede concientizar qué es lo que está ocurriendo. Están metidos dentro de su círculo, de su pensamiento, y lo mejor cuando llega a tener un paciente un brote psicótico, un brote de violencia, lo mejor es no discutir, darse la media vuelta y esperar a que se le baje para que después pueda haber una negociación o una concientización que difícilmente se llega a dar, ¿sí? Esta enfermedad es progresiva, les comentaba. Esta enfermedad empieza desde, yo les decía, estos pequeños síntomas de depresión, de angustia, de ansiedad, de repente de celos, o puede tener de que ya no me concentro bien en lo que estoy haciendo, o los pequeños tics en la cara y en las manos. Entonces, a veces pasan imperceptibles. De una etapa a otra etapa pueden pasar hasta 8 años. Obviamente empieza a haber la progresión,
pero la familia, como está tan acostumbrada a verlo diariamente, no se da cuenta de esto hasta que brinca a la siguiente etapa. Hasta que ocurre que ya, ¿por qué a la hora de lavar los trastes los rompe? ¿Por qué te atropiezas a cada rato? ¿Por qué caminas como si estuvieras borrachito? ¿Por qué ya no piensas con tanta claridad? ¿Sí? Y es ahí cuando, pues bueno, el familiar ya se espanta y es cuando busca la ayuda o empieza a querer saber qué es lo que está ocurriendo con el familiar, en qué parte, o sea, si existe el antecedente de la enfermedad, desde un principio se dan cuenta, pero cuando no, pues no saben, se espantan y empiezan a investigar qué es lo que le está ocurriendo al paciente. Cuando llegan se meten a internet, donde encuentran todo tipo de información y se las dicen así como se los comenté yo: enfermedad neurodegenerativa progresiva, discapacitante, incurable y hereditaria, se espantan. O sea, realmente es un shock lo que tiene la familia. Y es ahí donde la Asociación Mexicana de la Enfermedad de Huntington sirve como un apoyo a estas familias. Me voy a permitir hablar, ya que estoy hablando de esto, acerca de la asociación. ¿Sí? La Asociación Mexicana de la Enfermedad de Huntington se inició en el año 1992, gracias a la iniciativa de la señora Margaret Ayuto Martarano de Gallardo, que en paz descanse, que fue nuestra fundadora. Ella vivió de cerca este padecimiento con su esposo un médico, ginecólogo, atleta, sin vicios, un héroe nacional, porque realmente lo fue, ya en algún momento platicaré la historia, que a los 50 años empieza a actuar de manera extraña, ya no sabía qué era lo que pasaba, se salió de trabajar, quiso montar su consultorio, realmente hizo la estructura, pero nunca trabajó, ella tuvo que hacerse cargo de los gastos familiares y pasaron 10 años para que el doctor Gallardo pudiera ser diagnosticado. O sea, imagínense que en 10 años tener que lidiar con una persona que tenía unos brotes psicóticos tremendos, que la señora no tenía ni la menor idea de qué era lo que estaba ocurriendo. O sea, le dio a los 50 años cuando ya sus 7 hijos se habían casado y tenían hijos. O sea, a los 60 años ya lo diagnostican, tiene la oportunidad de irse a Houston porque le dolía mucho la espalda, llegaron con un área de ortopedia allá y los mandaron al área de neurología. Y fue ahí cuando le dijeron, el doctor padece la enfermedad de Huntington. Entonces se regresan a México y la señora Margaret se queda, bueno, ¿qué es la enfermedad de Huntington? ¿Cómo puedo saber yo de esta? ¿Cuántas personas más están tratando este padecimiento? Y se acerca al Instituto Nacional de Neurología, donde la doctora Elisa Alonso, que era la encargada del área de genética, pues la empieza a instruir. Ella se da cuenta que la señora Margaret está muy, muy interesada en el tema y le propone abrir la primera y única asociación en México para ofrecer servicios asistenciales a los pacientes y a sus familias. Empezó en el garage de su casa con pláticas informativas, pero los familiares venían con sus pacientes y la señora Margaret se preguntaba, bueno, ¿qué puedo ofrecerle a los pacientes? Por eso fue su iniciativa de abrir el centro de atención diurno. En el año 2001, gracias a la Fundación Alma, Fondo de Ayuda Social, quien nos presta la casa, se abrió este centro de atención diurno donde les ofrecemos terapias paliativas integrales, terapia de música, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia física, porque es importante que se integren todos los aspectos del cuerpo, ¿sí? La terapia física, bueno, todas las terapias funcionan de manera integral para fortalecer las habilidades y capacidades con las que cuenta el paciente en ese momento y poder prolongar la vida útil que puedan tener. A los familiares les ofrecemos el grupo de apoyo y las pláticas informativas, donde en el grupo de apoyo entre ellos se platican las experiencias, se nutren con sus propias opiniones y bueno, salen como muy
pues muy bien alimentados, salen como con mucha esperanza. Y las pláticas informativas son de acuerdo a un tema que ellos tengan en especial, donde se busca un especialista y los instruye en ese sentido. Para aquellos pacientes que ya dejaron de asistir a la organización o que se encuentran muy lejos o en una etapa avanzada de la enfermedad, tenemos las visitas médicas a domicilio, donde los viernes vamos con terapeutas físicos a visitarlos, vemos en qué condición se encuentra el paciente, les dejamos una rutina de ejercicios, instruimos al familiar para que vea de qué manera lo puede atender. Y a los que están ya en etapa de postración, pues bueno, se les descontractura, se les da un masaje, se instruye también al familiar para que sepa de qué manera lo puede mover. ¿Sí? Dentro de la asociación también les prestamos las camas de hospital y las sillas de ruedas. Tenemos también el apoyo psicológico. Dentro del grupo de apoyo existe una psicóloga que es quien medía la plática, pero de la misma forma, cuando una persona, un familiar, se siente angustiado, se siente agobiado, puede contactarnos siempre a los números telefónicos y puede ser de cualquier parte de la República Mexicana. Nos pueden contactar al 55 54 24 33 25, 54 24 31 89 o mediante las redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest como Huntington México. Nuestra página web es www.huntingtonmexico.org y por los correos electrónicos que son huntingtonmexico@hotmail.com. Siempre estamos disponibles, siempre hay alguien dispuesto a responder a las necesidades y a las preguntas que tengan los familiares. Y les repito, no importa de qué parte del mundo nos estén contactando, porque incluso me han contactado de Estados Unidos, de España, de Francia, o sea, en todo el mundo existe la enfermedad de Huntington. En México no tenemos todavía la contabilidad de cuántos enfermos tenemos. Les repito, es una enfermedad casi desconocida, la sintomatología se confunde también y no hay un censo todavía de cuántos enfermos hay. El Instituto Nacional de Neurología maneja que existen 8,000 personas que padecen la enfermedad de Huntington. La asociación tiene registradas casi 500 personas en 28 años. Entonces, sabemos que los estudiosos en la materia o en cualquier bibliografía se determina que es 1 por cada 10,000 habitantes. En México todavía no sabemos cuántos hay, pero hay en todo el mundo. No sé si respondí la pregunta en cuanto a los tratamientos. Sí, muchísimas gracias. Creo que nos queda clarísimo. Igual a alguien que no le haya quedado claro de nuestros espectadores, háganos el favor también de dejarnos alguna pregunta aquí en nuestro en vivo. Es muy importante lo que mencionó sobre la asociación y espero de verdad que si ustedes tienen alguna persona, ustedes que nos están viendo, algún familiar con esto, sean abiertos a recibir ayuda y también pues busquen ayuda para su familiar, porque ahorita hablábamos de que el apoyo en la familia es algo indispensable, es algo clave para la persona. Y a mí me gustaría saber un poquito más sobre los síntomas alarma, en el sentido de que es como lo que alarma, porque ya veíamos que muchas veces la familia empieza a darse cuenta realmente que es algo que no puede controlar la persona mediante que ya observa tipo de comportamientos no sé, pues en la persona, en su esposo, en su hija. Entonces, me gustaría que nos hablara sobre esos síntomas alarma. Realmente, todos los síntomas son alarmantes. Yo les decía, empiezan desde lo mínimo, pero cuando una mamá, por ejemplo, se da cuenta de que el hijo está empezando a actuar de una manera extraña,
o sea, que está entrando a la adolescencia y que pues está viendo muy retraído, se encierra en su cuarto, no quiere interactuar con los demás. Sí es así como un foco de alarma, pero a veces se confunde con está entrando a la adolescencia, estará en drogas, qué es lo que estará pasando, será víctima de bullying, etcétera, ¿sí? Cuando ya pasa el tiempo y se da cuenta de que empieza a tener torpeza al caminar, que empieza a ya no a hablar fluidamente, a ya no hilar las palabras o las ideas, es cuando ya viene el foco rojo y sobre todo si existe un antecedente, ¿sí? Es ahí cuando los papás empiezan a tomar cartas en el asunto. Pero ¿qué pasa cuando es el cónyuge el que está presentando esta enfermedad? Aquí, cuando se trata del varón, que por lo regular es el proveedor de la familia, que ya tiene hijos, que ha sido una persona que ya formó cierto patrimonio o que está empezando a lograr pues no una fuerza económica, ¿sí? Porque estamos hablando de profesionistas, estamos hablando de obreros, estamos hablando de personas que dedican su oficio, ¿sí? Esta enfermedad le da a todos los estratos sociales, en todas las edades y en todo el género, ¿sí? Entonces, se cambia completamente la dinámica de la familia. Aquí, hablando, por ejemplo, del varón, si de repente si era un hombre que le gustaba beber, pues se vuelve más crónico el tomar, ¿sí? Porque el mismo paciente no sabe qué es lo que le está pasando, siente ansiedad y le da por beber y beber y beber, y entonces se vuelve violento, se vuelve agresivo, la familia se espanta, no saben qué es lo que está ocurriendo, cada vez mi papá está peor, es el espanto de los hijos, etcétera. Pero si existe este antecedente, y el paciente lo acepta, porque aquí existe otra circunstancia. Es muy difícil que una persona que está enferma acepte que está enferma. Existe la negación, es parte como de este proceso de duelo, ¿sí? Existe la negación y sobre todo porque es impactante. Si ya vi que mi papá tuvo la enfermedad de Huntington y yo como hijo empiezo a presentar los síntomas o empiezo a mostrar como lo hacía mi papá, entonces viene el shock, el susto de no es posible, a mí no me puede pasar esto y yo estoy bien, aunque la familia lo esté padeciendo. Aquí es donde la esposa toma la determinación de, bueno, sí, dependiendo de cómo esté de empoderada la mujer, ¿no? Toma la determinación de que o te empiezas el tratamiento o me voy. Y en muchas ocasiones, si no existe esta oportunidad de negociación, la mujer agarra a sus hijos y se va. O en algunas ocasiones sí se queda, apoquina la situación, empieza el tratamiento o empieza ella a instruirse para ver de qué manera puede hacerle frente a la circunstancia, ¿sí? Y en muchas ocasiones es porque ¿a dónde me voy si tengo 3 hijos o estoy en provincia? O sea, no tengo a dónde irme, entonces tengo que apoquinarme a la circunstancia y hacerle frente. En el caso de que si la mujer es la que está enferma, de repente también existe esta incomprensión de que, bueno, ¿qué es lo que le está ocurriendo a mi mamá? Porque resulta que el papá es el que se sale a trabajar y es el que provee. Cuando se enteran de que existe esta enfermedad, este padecimiento, el esposo por lo regular se dedica a proveer. Mejor se aleja, no en todos los casos, ¿sí? Pero se aleja, se dedica a trabajar, prefiere no estar en casa para no tener que lidiar con la circunstancia y quien se queda a cargo son terceras personas. Puede ser que sean los hijos y que si hay un hijo que sea más apegado a la mamá, es el que se le carga toda la situación porque los otros tienen que estudiar o tienen que irse a trabajar o le piden el favor a la suegra, o es la mamá o de la abuela, o es la cuñada, o es la hermana, quienes se hacen cargo de esta situación. Yo les decía de que de repente el enfermo
está en esta progresión hasta que llega un momento límite. La enfermedad de Huntington hoy en día se establece que tiene 3 facetas. La primera es cuando empiezan los síntomas, cuando el paciente todavía puede realizar ciertas actividades, aún con los movimientos involuntarios, es decir, que todavía puede comer, que todavía puede bañarse, todavía se puede vestir. Esa es la primera faceta, con dificultad, pero lo pueden hacer. La segunda fase es cuando viene el shock del familiar, cuando está acostumbrado a que su esposo o que el hijo ya se pueden bañar y vestir solos, viene cuando se dan cuenta de que ya no lo pueden hacer. Cuando, oye, ya te bañaste, pero si estás todo seco, o sale con el jabón, o que sale todo sucio, o sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces empieza aquí el primer shock. Este es el primer síntoma alarma de que podíamos hablar, ¿sí? De que chispas, o sea, significa que ya va a empezar a depender más de alguien y yo ya estoy acostumbrada a que tengo que mi ritmo de vida o que me tengo que salir a trabajar. Y yo estaba segura de que podía dejarlo con la seguridad de que por lo menos iba a calentar la comida o por lo menos iba a cambiar. Entonces aquí es donde cambia este panorama. Y entonces esta segunda etapa en la que él puede seguir haciendo sus actividades con un poco de ayuda y como es prolongado, pueden pasar 5 años, otros 8 años y entonces el siguiente shock es cuando se dan cuenta de que el paciente ya se calla cada rato, ya se ahoga cuando come, que ya está descontrolando esfínteres y viene el otro shock, donde ya es dependiente al 100% de otra persona. Esto en cuanto a los síntomas físicos, ¿sí? Cuando están estos brotes psicóticos, cuando un paciente se torna muy, muy violento, porque tienen sus fases, ¿verdad? No digo que todos los pacientes, pero tienen ciertas actitudes los enfermos de que de repente todo lo quieren en el momento. Tengo hambre. Ah, sí, sí, ya voy. Tengo hambre. Ah, sí, 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 sí. Es que el tengo hambre es de que ya por magia quieren que aparezca el plato en la mesa. Y se enojan. Y entonces cuando ya les sirves el plato, ya no quiero nada, y avientan hasta por allá el plato, y entonces el familiar se queda, por Dios, o sea, ¿por qué tira la comida si de por sí no hay para comer o está muy difícil la cosa, etcétera? Entonces existen estas agresiones y es una alarma porque si son muy continuas, entonces significa que está entrando en una psicosis, hay que ver al médico, hay que checar el tratamiento, hay que verificar si no tiene alguna infección orgánica en vías urinarias, en la garganta, en el estómago, algo que esté alterando su conducta. Entonces ahí también la familia se queda, bueno, ¿qué le pasó a mi papá si se ha estado muy tranquilo, ¿no? O mi mamá, ¿qué le ocurre? ¿Sí? ¿Por qué me grita que me odia? ¿Sí? Hay cosas así. Hay algunos casos que son los menos en donde llegan a tener alucinaciones. Sí, había el caso de un chico que de repente, mamá, la cortina me está hablando, ese zapato me está viendo, la mamá tuvo que desnudar la recámara para que el hijo estuviera en paz y estuviera tranquilo, ¿sí? Lo tuvieron que llevar a urgencias, a que lo internaran, lo estabilizaron y pudo salir ya estable, ¿sí? Son estas actitudes. Cuando ocurren este tipo de circunstancias que se disparan a la cotidianidad de la dinámica de la familia, el cuidador debe de tiene que buscar la ayuda pertinente, ¿sí? Aquí en la Ciudad de México, afortunadamente existe el Instituto Nacional de Neurología, donde los pacientes que tienen este tipo de afecciones van directamente a urgencias y los atienden, ¿sí?
siempre y cuando sea un brote de esta naturaleza, porque en muchas ocasiones quieren ir a este instituto de especialidad porque se está deshidratando, porque tiene una gripe tremenda, no los aceptan ahí, esto es de especialidades neurológicas, tienen que irse a un hospital general, pero aquellas personas que están en el interior de la República, que no pueden llegar aquí a neurología, si su paciente tiene un brote de esta naturaleza, lo mejor primero es, o sea, si es este brote de violencia, es alejarse, no hacerle frente porque las cosas salen peor. Llegan a romper toda la vajilla, llegan a romper vidrios, a veces se quieren salir a fuerzas y rompen hasta la puerta y se salen, en muchas ocasiones hasta se pierden, pero aquí sí es buscar la ayuda profesional de un médico, de un psiquiatra que los ayude a estabilizarlos. ¿Sí? Porque sí es muy complicada la convivencia con un enfermo de Huntington, porque es como si, o sea, se ha hecho esta analogía de que es como si fuera, si tuvieran esclerosis lateral amiotrófica, demencia y esquizofrenia al mismo tiempo. Entonces hay algunos pacientes que sí son muy, muy tranquilos, pero hay otros que son así disparatados y que se quieren salir y que a fuerza se salen y se brincan la barda y luego terminan perdidos o terminan lastimados o se desorientan y ya no saben ni en dónde están. Y para la familia es muy, muy complicado porque la sociedad no conoce la historia, no conoce el padecimiento y siempre van a juzgar al familiar cuidador. Porque no lo cuidas, porque no lo atiendes, porque no lo encierras, porque no lo estás vigilando, ¿sí? En algún momento han llegado hasta amarrar a los propios pacientes. Y esto suena así como, qué crueldad, pero cuando uno ve de frente la realidad de la familia, cuando dicen, es que si no lo amarro, se está golpeando o se está escapando, o sea, ya no puede ni siquiera bajarse de la cama y él quiere todavía hacer las cosas que hacía antes. Entonces, en cuanto se levanta de la cama, ya se cayó, ya trae el chipote, ya lo cosieron como 3 veces y lo malo de esta situación es de que si un paciente llega a fallecer por un golpe, por un accidente dentro de casa, el familiar cuidador es el culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, no hay una ley, hasta ahorita que yo sepa, que apoye o que le funcione a un cuidador, porque entonces sería acusado de negligencia, pero a veces son incontrolables. Todos los enfermos mentales a veces son incontrolables. No sé si respondí la pregunta. Sí, claro, la verdad que nos deja pensar mucho sobre el reto de los cuidadores primarios. Es mucha la responsabilidad que tienen, porque al igual que la persona que está pues padeciendo Huntington, ellos también lo resienten, ¿no? Al vivir con ellos se podría decir que también lo están viviendo indirectamente. No sé si ustedes, chicos, tengan algún comentario, alguna pregunta. A mí me gustaría leer una pregunta que dejaron en los comentarios, que dice, buenos días, en la familia por parte del papá de mis hijos está presente la enfermedad en 5 de 7 miembros, incluyendo mi marido. Pero ¿qué habrá sucedido? Porque los 2 hermanos mayores, un hombre y una mujer, no habrán enfermado. Hablamos de este 50%, ¿sí? Yo les comentaba en un principio que cada hijo de un padre que padece la enfermedad de Huntington, cada hijo tiene el 50% de posibilidades de heredar la enfermedad. Y son 7 hijos, los 5 enfermos significa que heredaron el gen. Los otros 2 no heredaron el gen. Entonces, los hijos de los que sí heredaron el gen tienen el 50% de posibilidades de heredarla también. O sea, que si esta señora tuvo hijos con su esposo, si tuvo 3 hijos, los 3 tienen el 50% de posibilidades, ¿sí? O sea, ahí se ve el caso de que de 7, 5. Tengo el caso que de 5, 5. ¿Sí? En el caso de la señora Margaret, que en paz descanse, tuvo 7 hijos,
4 enfermos. Entonces, aquí no es de que la mitad de hijos y la otra mitad, no, es por cada hijo es el 50% de posibilidades de heredar la enfermedad. Disculpe, ¿qué parte del cerebro se ve afectada con la enfermedad de Huntington? En inicio, se ve afectado el centro del cerebro, que son los ganglios basales, ¿sí? Estos, yo les decía, los ganglios basales tienen tienen la capacidad de recibir la información de la corteza cerebral, o sea, la información la disparan a la corteza cerebral y de esto a la médula espinal. Tienen una función en específico. Realmente empieza desde allí, o sea, el cerebro se empieza a deteriorar desde adentro, ¿sí? Se empiezan a morir las neuronas y empieza de adentro hacia afuera. Es por eso que se ven alterados los movimientos, la personalidad, porque ahí está el tálamo, el hipotálamo, la memoria. Pierden memoria a corto plazo. Ellos jamás van a perder la memoria, no es un Alzheimer, ¿sí? Ellos siempre van a tener conciencia de lo que fue su pasado, van a tener recuerdos del pasado, pero si hoy les preguntas qué comiste, no se acuerdan, aunque se estén limpiando la boca y se estén parando de la mesa, no se acuerdan qué comieron, ¿sí? Es por eso que se ve dañada la memoria a corto plazo. Está el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, por eso también se ve alterada esta parte, ¿sí? Y de allí hay muchas otras alteraciones, otras ramificaciones que se empiezan a dañar, pero básicamente son los ganglios basales. Ya hablamos de lo que se deteriora. Me gustaría saber a mí qué tipo de apoyos ahora necesita alguien con esta enfermedad en su vida diaria. Dependiendo del grado en el que se encuentre la enfermedad, ¿sí? El primer apoyo que requiere una persona que ya ha sido diagnosticada con Huntington o que está presentando los primeros síntomas es el apoyo médico, psiquiátrico, neuropsiquiatra, ¿sí? Porque un neuropsiquiatra o un neurólogo sabe cuál es la parte del cerebro que se está dañando y el psiquiatra conoce la alteración de la personalidad que está teniendo. Entonces se requiere medicamentos especializados para la sintomatología que esté presentando el paciente. También requiere, o sea, si está apenas diagnosticado, una atención psicológica o de un tanatólogo, porque es importante que le haga frente a la circunstancia que está viviendo y que aprenda a vivir con el padecimiento, ¿sí? Darle un sentido a la vida, porque sí ocurre que una persona que ya fue diagnosticada o que está presentando la enfermedad, les decía, empieza esta negación, empieza el duelo de que ya perdí la autonomía de mi existencia porque ya vi cómo se deterioró el abuelo, ya vi cómo se deterioró la mamá y entonces a mí me va a ocurrir lo mismo. Entonces sí es como cambiar este enfoque de que lo que le pasó a los antecesores, pues no tiene por qué ocurrirme a mí. Yo tengo una oportunidad diferente de vivir mi vida, ¿sí? Entonces, de primera instancia, neurólogo, psiquiatra y psicólogo, ¿sí? Y ya posteriormente, pues ya pueden ser pues el tratamiento ya más integral de ejercicios, la alimentación es muy importante, porque hay alimentos que oxidan nuestro cerebro, como son las azúcares, como son la comida chatarra, ¿sí? Que está llena de transgénicos o de grasas saturadas. Entonces, sí es modificar un poco la alimentación. No se necesita tener mucho dinero para comer bien, ¿sí? Hay que aprender a comer bien. Entonces es integral, es un cambio de actitud en cuanto a la alimentación, en cuanto al ejercicio físico y en cuanto al tratamiento médico que pueda tener la persona.
Y obviamente también la contención, la comprensión y la aceptación por parte de la familia. Chicos, ¿ustedes tienen alguna otra pregunta? Sí. ¿Los alimentos influyen para la enfermedad? O sea, ¿o hay alguna dieta específica? No hay ninguna restricción en cuanto a la alimentación. De hecho, llega un momento en el que los... Disculpe, licenciada, se le apagó el micrófono. Ok, perdón. Les decía, no hay ninguna restricción en cuanto a la alimentación. Los pacientes tienden a comer mucho. Debido al desgaste metabólico propio de la enfermedad por los movimientos, es como si ellos estuvieran corriendo todo el día. Sí se recomienda que haya una dieta de 5,000 calorías, que esta es la dieta que consume un atleta de alto rendimiento. Y de 5,000 calorías precisamente para que se evite este adelgazamiento tan veloz que llega a tener esta enfermedad. Sí se recomienda evitar el alcohol, evitar los azúcares, porque el azúcar ya está comprobado que es un oxidante tremendo y es dañino para todo el organismo. Pero de ahí en fuera, lo preferible es sí comer antioxidantes, como serían todo lo que son las hierbas verdes, ¿sí? Espinacas, acelgas, las verdolagas, que son muy nutritivas y sabrosas, y que no necesariamente se requiere tener mucho dinero para poder comer sano. ¿Sí? Las carnes, pues bueno, por las proteínas, pero o sea, si no hay para comer carne todo el tiempo, pues se pueden comprar semillas, ¿sí? Las pepitas, la semilla de girasol, que tienen sus propias proteínas, las almendras, las nueces. Creo que también hay personas a las que les gustan los chapulines. Los chapulines también tienen un alto contenido proteico, entonces pueden variarle. ¿Sí? Aquí sí hay que tener cuidado porque yo les comentaba de que llega un tiempo en el proceso de la enfermedad en el que los pacientes empiezan a ahogarse. Esto es porque los movimientos involuntarios no son solamente por fuera, sino también por dentro. Y la lengua, la tráquea son músculos. Entonces empiezan a tener este descontrol motor que hay ocasiones en que el paciente quiere meterse la comida a la boca y la misma lengua la saca porque es un músculo y también tiene su movimiento involuntario. Entonces le cuesta mucho trabajo comer. Pero también cuando están tragándose la comida, se les atoran y empiezan a toser, porque ya la válvula que va a los pulmones y que va al esófago también se ve alterado. ¿Sí? O este control de ellos mismos, de que cuando vamos a pasarnos la comida no respiramos, se les olvida, o sea, no lo controlan, entonces respiran a la misma hora y se les va chueco. En muchos de los casos, los pacientes ya no mastican, aunque tengan todos sus dientes. Una recomendación que siempre le hago a todos los familiares es que se conviertan en expertos observadores. Tenemos que ver en qué condición se encuentra nuestro paciente, cuáles son las cosas que sí hace para poder potencializarlas y las que no hace, evitar y dejar de exigirles. Si vemos que ya no mastica bien, entonces hay que cortarles la comida en pedazos muy pequeños, porque prácticamente tragan la comida, ¿sí? Tienden mucho a ahogarse con el agua simple, con el agua así muy, muy ligera. Entonces se sugiere prepararles aguas de sabores, o sea, el agua de papaya que se hace espesa, el agua de guayaba también se hace espesa, o si no tienen dinero para comprar fruta, se hace como el agua atolosa de maicena, ¿sí? O sea, si se hace algo muy ligerito, se les pone tantito saborcito, se lo toman y es espeso. Debe tener consistencia. De lo contrario, se ahogan.
¿sí? Y hay muchas ocasiones en que el propio paciente deja de beber el agua precisamente por esa sensación que sienten. ¿Sí? Esto les provoca estreñimiento y otro tipo de alteraciones, donde también hay que ver de qué manera se les puede apoyar. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Qué tipo de masaje hay que dar en el estómago? ¿Cómo les fomentamos el que caminen un poco de más tiempo? ¿De qué manera podemos darles la cantidad de agua que necesitan? Si ya no pueden tomar el agua así porque se la echan encima, pues comprar de los vasitos entrenadores para bebé, y eso va sacando poco a poco el agua, que estar continuamente con ellos de que, a ver, trágate el agua, deja de respirar en este momento, a ver, pásatelo. Entonces sí tenemos, o sea, el cuidador tiene que instruirse bien, tiene que aprender la forma en la que tiene que lidiar con su paciente enfermo de Huntington. ¿Sí? Pero realmente en cuanto a alimentación no hay restricción. Cuando tienen esta ansiedad de comer mucho, se recomienda que se preparen gelatinas porque piden de comer a cada rato. Entonces, tengo hambre, ok, denle gelatina. O que hay chayotes, ya ahí tengo mi sembradío de chayotes, pues los chayotes hervidos se los doy, o las verduritas, ¿no? En alguna ocasión, pues sí, te doy las galletas, porque les da por comer mucho carbohidrato, sí, mucho pan. Entonces, eso también sí puede ayudarles, porque es carbohidrato, al final se convierte en energía, pero si les podemos dar algo un poquito más nutritivo, pues bueno, mucho mejor, ¿sí? Algo que no les recargue tanto el estómago también. Muchas gracias. Nos hablaba de las estrategias o recomendaciones, por decirlo así, que también debería de tener el cuidador primario para pues, este paciente con Huntington. ¿Alguna otra estrategia que se le haya escapado y que usted vea que es primordial para poder afrontar mejor esta enfermedad? Es muy importante que pidan ayuda y que se dejen ayudar. Porque yo les comentaba, en muchas ocasiones la carga de cuidar a un enfermo de Huntington se recarga en una sola persona. Y esta persona a veces siente que es su obligación brindar la vida completa a este paciente y se olvida de sí misma. Y ahí viene la sobrecarga del cuidador, donde ya se siente frustrado, está agobiado, ya se enfermó y hasta se muere antes que el enfermo. Entonces, es importante involucrar a todos los miembros de la familia. El hecho de que un hijo no quiera ver al papá, no desaparece el problema. Cada uno de los miembros de la familia tenemos que afrontar y hacernos cargo de una pequeña parte del problema o de la circunstancia. ¿Sí? Yo les decía de que en muchas ocasiones se va de la situación de que me voy a trabajar y me voy a estudiar y no me da tiempo. Bueno, pero existe un fin de semana, entonces dale chance a tu mamá a que pues se vaya a respirar al parquecito y tú cuida a tu papá, ¿sí? Y la mamá también que asuma esta ayuda, porque en muchas ocasiones les decía, yo como esposa me siento con esta responsabilidad. No, o sea, él es mi responsabilidad. ¿Yo por qué voy a involucrar a mis hijos? Ellos que vivan su vida, pero se olvida ella. O de que pues es la mamá y el papá se sale a trabajar y pues sí, pero ayúdenme, porque yo aparte de que tengo que trabajar y tengo que cuidar a mi mamá, o sea, tengo más hermanos. Entonces, hermanitos, vengan y apóyenme, ¿no? Por lo menos un fin de semana que yo me vaya a estirar las piernas, ¿no? Y máxime si es ya casada, si tiene hijos, pues tiene también una vida propia. O en muchas ocasiones, estos hijos se llegan a separar porque las parejas no comprenden la responsabilidad que tienen con el enfermo, ¿sí? Entonces, a veces también hay algún vecino que dice, no, oye, pues lamento la enfermedad de tu pariente, pero pues si algo se te ofrece de verdad con todo el gusto, tomémosle la palabra, porque es importante que uno como cuidador también se cuide, que no nos olvidemos que tenemos una vida propia, que tenemos también la necesidad de salir, de respirar
y que es o sea, en la medida en la que yo como cuidador esté bien, mi paciente también va a estar bien. Y el paciente, cuando se ve rodeado de más gente que lo acepta, que lo aprecia, que lo tolera, se siente aceptado y las cosas fluyen de una mejor forma. Súper valioso esto que nos dice, en serio. Yara, no sé si tengas algún comentario, alguna opinión o si nos hayan seguido escribiendo. Pues nos pregunta, bueno, primero nos dice Gabriela Moreno Nevares, buen día, muy importante tema sobre la conducta a medida que pasa el tiempo, felicidades. Nos pregunta Lupito Tenorio, ¿cuál es la expectativa de vida de un enfermo? La expectativa de vida depende mucho de todos los factores que les comenté. Si es la genética, ¿sí? Es que dependen muchas cosas. Depende también la cantidad de repeticiones que pueda tener el paciente de esta proteína que yo les comentaba. A mayor repetición, mayor deterioro y más pronto empieza la enfermedad, ¿sí? Esa es una. La otra es cómo se alimenta, cómo vive el mismo paciente, cómo vive la enfermedad, si lo vive sufriendo o si lo vive aceptando. Que hay una condición, conforme va pasando el tiempo, el enfermo pierde esta noción de su enfermedad. Sabe que está enfermo, pero no sabe en qué cantidad o en qué forma está enfermo. El paciente se puede ver al espejo y todavía se ve bien, se ve guapo, o que sexy estoy, voy a ir a ligar, aunque se mueva como contorsionista, les decía, ¿sí? O aunque se vea desaliñado. O sea, ellos, es a lo que yo le nombro la nobleza de la enfermedad, porque el paciente ya no se da cuenta de su condición, ¿sí? Es también, depende mucho del entorno familiar y del destino que el creador les tenga también determinado, ¿sí? Porque a veces me preguntaban en cuánto tiempo les queda de vida, pues dependen muchas cosas. Hay pacientes que están en postración, en un estado verdaderamente crítico y hasta que el Altísimo determine es que se van a ir, ¿sí? O sea, a veces decimos que, ay, no, pues es que tiene cuentas pendientes o tiene algo o no se ha despedido. No sabemos, realmente no sabemos cuál sea el destino que tenga cada quien. La expectativa de vida de un enfermo de Huntington depende mucho del entorno, del tratamiento que tenga y de lo que Dios tenga determinado para ellos, ¿sí? Yo les decía, esta enfermedad no es mortal. Una persona con la enfermedad de Huntington, una vez que empiezan los síntomas, puede vivir en la edad adulta entre 15, 20, 25 años con la enfermedad y termina completamente discapacitado. En un infantil puede vivir hasta 5 años y en el juvenil puede vivir hasta 10 años o un poquito más. Espero haber resuelto la duda. También nos pregunta Yolanda Cabrera. Muy interesante este tema por lo poco común o porque no se escucha mucho acerca de él. Gracias por la aportación. ¿Puede confundirse con alguna otra enfermedad? Les comentaba de que las alteraciones psiquiátricas se pueden confundir con esquizofrenia. La discapacidad cognitiva es una demencia, ¿sí? El cerebro se empieza a demenciar. Y los movimientos, muchas personas las confunden con Parkinson, ¿sí? Pero pueden ser enfermedades primas hermanas, porque ahí está la neurona motora, pero la enfermedad de Parkinson es movimiento intermitente, temblor. La enfermedad de Huntington es espasmódico involuntario, ¿sí? Manoteos, pataleos, ¿sí? Se llegan a confundir, pero no son iguales. También nos dice
Dan GB. Buenos días. ¿Podrían hablar sobre el reciente descubrimiento de la posibilidad de reducir el Huntington? Claro que sí. Hay una investigación que se inició en Inglaterra y que ahorita está avalada por la farmacéutica Roche, que se llama el silenciamiento del gen. Esta es una vacuna que se pone de manera intratecal, o sea, por la médula espinal, que promete mucho ir directamente al cerebro, detectar la mutación y detenerla. Ahorita va en la fase 3. Esto significa que ya lo están probando en humanos, pero para llevar bien un récord de caso de éxito, tiene que pasar más tiempo. Confiemos, o sea, ahorita ya se está aplicando en Inglaterra, en Estados Unidos, y confiemos que en algún momento la farmacéutica lo traiga a México, porque esto promete demasiado. O sea, una persona puede nacer con el gen de Huntington, pero si existe este medicamento, se aplica y se detiene la mutación en donde esté. ¿Sí? Puede ser que todavía ni siquiera se presenten síntomas, pero si yo tomé la decisión de hacerme la prueba genética, salgo positivo y soy candidato para este tratamiento, entonces voy a tener una vida plena, una vida productiva muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Sí? Esa es la investigación que ahorita está más haciendo auge, haciendo boom. ¿Sí? Hay algunas otras que han estado así como pequeños flashazos de, había otra, no me acuerdo bien cómo se llama, perdón, pero es en donde se hace una microcirugía donde se identifica el gen dentro del ADN y se corta la parte mutada y se inserta una nueva. ¿Sí? No recuerdo bien cómo se llama, prometo acordarme, ¿sí? Pero eso también es muy prometedor porque de la misma forma en como una, ¿cómo le llamo? Se me fue el nombre. El ADN está lleno de cadenas, ¿sí? Entonces hay una cadena que es la que está mutada. Si se corta esta cadena mutada es la que contagia a todas las demás. Entonces, si se corta esta cadena y se inserta una cadena sana, entonces contagia de la misma forma de lo sano a toda la demás cadena. Entonces también suena muy prometedora. Yo no me imagino cómo pueden hacerle esa cirugía a un átomo o al ADN, pero bueno, es parte de la investigación y los que lo han estado haciendo, pues bueno, son expertos en la materia. ¿Sí? Muchas gracias. Ya nos quedamos sin comentarios. Ok. Ok, esto que hablábamos suena demasiado esperanzador para ya poder hablar de la cura de esta enfermedad. Sí, esperemos que se realice, que se lleve a cabo. No sé si ustedes, chicos, tengan otra. Ah, ok. Aquí hay. Ok, otra pregunta. Es delicado, yo sé, pero dicen, ¿puede una persona con Huntington conducir? Cuando está en los inicios, sí puede conducir, porque todavía el control motor no está tan distorsionado. Aquí también depende de cuál sea la característica y la disposición del enfermo para dejar de conducir. Porque yo les comentaba, de repente se ponen como muy necios y no, yo no estoy enfermo y yo estoy muy bien y estás loco, si no te quieres subir conmigo no te subas y pues bueno, llegan a tener accidentes o algo. Lo recomendable es que no conduzcan porque pues ya se ve alterado el control motor, ¿sí? Pero cuando apenas empiezan todavía tienen esa gran posibilidad de hacerlo. Ok. Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? A mí me gustaría preguntar ¿cómo podemos
pues por ejemplo, ustedes tienen una asociación, pero las personas que no estamos relacionadas con la asociación y eso, ¿podemos hacer donativos o de qué forma podemos involucrarnos en ayudar a las personas con Huntington? Gracias por este comentario. Somos una institución de asistencia privada. El hecho de ser IAP avala el hecho de que somos transparentes y que estamos bien establecidos como organización, además de una trayectoria de 28 años. Vivimos de donativos, hasta ahorita todavía no nos hemos hecho autosustentables. Recibimos todo tipo de donativos. Económico, tenemos una cuenta bancaria que pueden revisarla en nuestra página web o en las redes sociales y tenemos también recibimos todo tipo de donativo en especie que esté en buen estado. Recibimos ropa, zapatos, electrodomésticos, muebles, libros, todo, y tenemos un bazar. Este bazar lo abrimos los jueves de 10 a 2:30 de la tarde. Bueno, ahorita por la contingencia no estamos abriendo, pero sí seguimos recibiendo donativos. En algún momento vamos a librar esto, confiemos en el creador que así sea, y pues vamos a retomar nuestra actividad con el bazar, ¿sí? Y los donativos que recibimos, tenemos donativos de grandes empresas que recibimos, pero son etiquetadas para medicamentos. Porque algo que me faltó decirles es de que en la asociación proporcionamos también la consulta médica especializada con una doctora neuropsiquiatra del Instituto Nacional de Neurología y les proporcionamos a los pacientes medicamentos, pañales, despensa, alimento. A nuestros pacientes que asisten al centro de día les proporcionamos desayuno y comida. Y las donaciones que recibimos de estas empresas pues van etiquetadas para esto, pero pues nadie nos ayuda a pagar o nadie nos dona para pagar la luz, el teléfono, los sueldos, porque pues aunque sea una institución, una organización civil, pues bueno, la gente trabaja por un sueldo, ¿no? Lo ideal sería que todos fuéramos voluntarios, pero pues en esta actualidad no es tan posible, ¿sí? Y el bazar nos ayuda mucho para cubrir estos gastos de operación que estamos teniendo. Entonces, cualquier donativo que nos manden siempre, siempre es bien recibido, ¿sí? Y somos donataria autorizada, entonces quien requiera un recibo de donativo para deducir impuestos, con todo el gusto se los proporcionamos. Muchas gracias, muchísimas gracias por la información. Y si ustedes, chicos, no tienen algún otro comentario, alguna duda, alguna opinión, no sé, pues ya para dar concluido esta transmisión. No, pues a mí me gustaría más que nada agradecer a la licenciada Donají que estuvo con nosotros. La verdad, a mí cuando vi la página, porque yo conocí la asociación por la página de Facebook, se me hizo muy interesante porque yo honestamente no había escuchado de la enfermedad de Huntington. Yo estudio educación especial y escucho de muchas enfermedades discapacitantes, pero yo nunca había escuchado de esa. Y me pregunté, ok, si yo a mis 20 años nunca lo había escuchado, ¿cuántos jóvenes más habrá que no tienen conocimiento de esta enfermedad? Y pues fue por eso que se nos ocurrió invitarla y la verdad es un honor para nosotros que esté aquí en la transmisión. Al contrario, me ha dado un gusto enorme que se hayan contactado con la organización, que me hayan invitado para dar esta plática que, pues bueno, ustedes se dan cuenta, es algo apasionante para mí. El encabezar a la organización ha sido un gran, gran honor porque yo les decía, la señora Margaret fue la fundadora, fue quien
realizó todo el trabajo, quien me dio la estafeta, y pues no me queda más que honrar su legado y hacer lo mejor que se pueda, más, sí, realizar los sueños que ella siempre tuvo para los pacientes de Huntington y sus familias. Y el hecho de que se esté dando a conocer, de que la gente esté conectada, de que esté con esta curiosidad de saber de qué se trata, es despertarles esta necesidad de investigar, de meterse a redes, que bendita tecnología que nos acerca en todos los sentidos, bueno, menos en el humano, ¿verdad? Pero que nos acerca a la información, que nos acerca a la comunicación. Pues bueno, yo les agradezco infinitamente, y sobre todo que son jóvenes que impulsan el desarrollo de la sociedad, el desarrollo del conocimiento y de la educación. Entonces, yo los felicito y me siento muy, muy honrada de que ustedes, mentes nuevas, mentes millennials, nos estén tomando en cuenta para pues, dar a conocer este padecimiento que está muy, muy presente en el mundo y en la actualidad. Muchísimas gracias, chicos. Sí, pues yo también quisiera agradecerle su tiempo y su disposición por este espacio. En serio que ha sido muy, muy, muy enriquecedora la información, y esperemos que para nuestros espectadores también. Y pues de verdad un enorme gusto igualmente, y un saludo. Ok, muchísimas gracias. Bye. Bye.